¡Lárgate de aquí, vieja! Esta casa ahora es mía. Esas fueron las condolencias que mi nuera me dedicó apenas 72 horas después de que mi hijo diera su último aliento. Ni una lágrima, ni una pizca de compasión. Ahí estaba ella, del brazo de su amante, arrojando sin piedad mi vieja y destartalada maleta en medio de un aguacero torrencial. Creía, satisfecha, que había logrado deshacerse de su vieja suegra para siempre. Pensó que me derrumbaría en la acera, muriendo lentamente de humillación, hambre y frío. Pero yo simplemente me levanté con calma. Ella no tenía idea de que a quien acababa de echar no era una anciana inútil, sino la guardiana de un secreto mortal por el que mi hijo había sacrificado su vida para proteger. Mi nombre es Consuelo. Temblando bajo el alero de la iglesia, mirando la puerta de roble que acababan de cerrarme en las narices, todavía no podía asimilar la crueldad del corazón humano. Hacía solo unos minutos, sigo sentado, paralizado, en el viejo sillón, donde todavía flota el olor a cera y lirios del velorio de ayer, espeso y sofocante como si quisiera aplastarme el pecho. El rosario en mis manos no había dado ni una vuelta completa cuando, de repente, ¡pum!, la puerta principal de roble fue pateada y se abrió de golpe. El viento frío entró con fuerza, trayendo gotas de lluvia que fueron a dar directo al retrato de Mateo, que descansaba sobre la repisa. Pero lo que me heló la espalda no fue la tormenta, sino la energía amenazante que se desprendía de las 3 sombras paradas en el umbral. Al frente iba Valeria. Mi nuera no tenía ni una pizca del luto de una viuda reciente. En vez de negro, llevaba un vestido ajustado color vino tinto, con una abertura altísima y provocadora. Sus labios pintados de rojo oscuro se curvaron en una sonrisa ladeada, burlona, que desentonaba completamente con el aire de duelo que cubría la casa. Pero lo que de verdad daba miedo eran los 2 hombres desconocidos que la acompañaban. Uno era enorme, con músculos marcados y tatuajes que le recorrían el cuello y los brazos, con una actitud desafiante y agresiva. El otro era todo lo contrario. Vestía un traje gris impecable, cargaba un maletín negro brillante, y su cara inexpresiva detrás de unas gafas doradas le daba un aire de falso intelectual, aunque sus ojos eran fríos, como los de una serpiente venenosa. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando con esta invasión tan violenta, Valeria ya estaba en medio de la sala. Con su mano de uñas rojas, se aferró al brazo del tipo tatuado. Levantó la barbilla con descaro hacia mí y dijo: «Sorprendida, mamá». Apoyó la cabeza en el hombro del hombre y su voz chillona llenó el aire, destrozando la última pizca de respeto que quedaba en la casa. «Te presento a Gustavo, mi nuevo novio». Me zumbaban los oídos, sentía el pecho apretado como si me lo estrujaran. ¿Nuevo novio? Su marido no llevaba ni un día enterrado. La tierra en la tumba de mi hijo ni siquiera había echado raíces, y ella ya traía al amante a su casa. Sin darme tiempo para decir una sola palabra o desatar la furia que me hervía por dentro, Valeria soltó al tipo y señaló directamente al hombre del traje gris que seguía parado como estatua. «Y este es el abogado Rojas. Vino a darte una noticia muy importante». Rojas dio un paso al frente, y el sonido de sus zapatos de cuero retumbó en el suelo de madera seca. No saludó, no se anduvo con rodeos. Se inclinó, acercando su rostro al mío. Sus ojos brillaban con furia. «Lárgate de aquí, vieja». Dicho esto, se volvió y le ordenó a su fornido amante: «Gustavo, ayúdala a empacar». Gustavo sonrió con los dientes, una sonrisa espeluznante. Se abalanzó, me apartó bruscamente a un lado, haciéndome caer en el sofá. Fue directamente a mi habitación. El sonido de los registros, los cajones siendo arrancados, la ropa arrugada y arrojada, todo resonaba haciendo que mi corazón se encogiera con cada sonido. Menos de 2 minutos después, salió, con mi vieja maleta en una mano y un montón de ropa restante en la otra, que metió descuidadamente adentro. Arrojó la maleta al suelo con un pum justo delante de mí. «Vámonos, vieja. No me hagas usar la fuerza». Corrí a abrazar la pata de la mesa, gritando desesperada: «No, no me voy. Esta es mi casa. Ayúdenme, Dios mío». Pero parecía que Dios no estaba allí. Solo había 3 demonios encarnados. Gustavo no dijo mucho. Me agarró por el cuello de la camisa, levantándome como a un gato asmático. Me arrastró hacia la puerta. Mis talones se deslizaron por el suelo de baldosas, creando un chirrido agudo. Intenté aferrarme al marco de la puerta, pero la fuerza de una viuda no podía competir con la de ese matón corpulento. Me arrojó a mí y a la maleta al porche. Empezó a llover. Las frías gotas de lluvia me golpeaban directamente en la cara, me dolían y me ardían.
Levanté la vista. Valeria estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión de triunfo absoluto. Me miraba como si fuera un montón de basura que acababa de ser arrojada de la casa. La puerta de roble se cerró de golpe justo en mis narices. El sonido del cerrojo resonó, definitivo y cruel. Me senté bajo la lluvia. El agua de la lluvia se mezclaba con las lágrimas saladas que corrían por mi boca. Dentro de esa casa, que una vez fue mi hogar, ahora resonaban las risas y las felicitaciones de los buitres que estaban devorando el cadáver de mi hijo. Esta noche, la Ciudad de México está helada hasta los huesos. Me senté acurrucada bajo el alero de la antigua iglesia de San José, después de que mis piernas se cansaran de tanto caminar. Mi vieja maleta yacía a mi lado, empapada. Las campanas del campanario dieron las 12, pesadas y lúgubres. Frente a mí, la estatua de piedra de la Virgen María permanecía allí, con sus ojos compasivos mirando a su oveja descarriada. Apoyé la cabeza en el muro de piedra y cerré los ojos. En este frío glacial, los recuerdos son lo único que emerge con claridad, afilados como un cuchillo. Mi nombre es Consuelo, una viuda normal que pasó toda su vida vendiendo tortillas de maíz y lavando ropa para criar a su único hijo, Mateo. Mateo era mi orgullo, un joven empresario, respetable y devoto. Todavía recuerdo como si fuera ayer el día que Mateo se casó con Valeria. Fue la boda más grande del barrio. Al ver a mi hijo radiante junto a su hermosa y astuta esposa, pensé que era la madre más feliz del mundo. Por amor a mi hijo, queriendo que tuviera capital para expandir su negocio y lucirse con la familia de su esposa, tomé la peor decisión de mi vida. Puse la casa, el sudor y las lágrimas de mi esposo y yo a nombre de Mateo. Confío en ti, le dije cuando le entregué los papeles. Y Mateo me abrazó, jurando cuidarme hasta el final de mis días. Al principio, la pareja me acogió en su casa. La vida era tan pacífica como un sueño. Pero entonces, el cuadro de felicidad comenzó a mostrar grietas. Pequeñas grietas que una anciana como yo, anhelando la paz, ignoró deliberadamente. Comenzó con las llamadas telefónicas a medianoche. Mi habitación estaba en la planta baja, cerca del baño compartido. A altas horas de la noche, a menudo oía el arrastrar de las pantuflas de Valeria bajando. Luego, seguían susurros en el baño, llenos de sigilo. Una vez, pasé por casualidad y oí claramente la voz áspera de Valeria. Ya sé, no presiones, ya casi está. Cuando llamé a la puerta para preguntar, la conversación se detuvo abruptamente. Valeria salió, con el rostro un poco pálido pero todavía sonriendo profusamente. Me dolía el estómago, así que llamé al médico para una consulta, mamá. Asentí, creyéndole de inmediato. No me imaginaba que esas eran las primeras señales de traición. Luego vino el incidente en el estudio. Ese día Mateo no estaba. Iba a entrar a la habitación de mi hijo a limpiar cuando vi la puerta entreabierta. Adentro, Valeria estaba sentada en la silla de mi esposo. Sostenía una pluma estilográfica, garabateando algo en papeles de borrador, con una expresión de intensa concentración. «¿Valeria?», dije. Se sobresaltó como un ladrón atrapado en el acto. Rápidamente, arrugó el papel en el que estaba escribiendo y se lo guardó apresuradamente en el bolsillo. «Mamá, ¿por qué entraste sin tocar?», me reprochó, con la voz quebrada. «¿Qué haces que te pones tan tensa?». Valeria se levantó, se alisó el vestido y recuperó la compostura muy rápidamente. «Ah, estoy practicando mi firma. Mi firma es muy fea. Quiero practicarla para ser más profesional y ayudar a Mateo a firmar los papeles de la empresa». La razón sonaba plausible, pero después de que se fue, mientras limpiaba y sacaba la basura, recogí el papel arrugado de la papelera. Mi corazón dio un vuelco. En el papel no estaba el nombre de Valeria. Era el nombre de Mateo, Mateo García. Decenas de firmas idénticas. Pero lo que me dio escalofríos fue la letra. La firma de mi hijo era fluida y decidida. Pero estas firmas, la tinta temblaba de forma anormal. Las conexiones estaban rotas, repasadas una y otra vez, como si hubieran sido trazadas por una mano que intentaba copiar torpemente. Parecía un cadáver sin alma. Tenía la intención de guardar ese papel para preguntarle a Mateo, pero la debilidad de la vejez y el miedo a dañar la armonía familiar me hicieron dudar. Me engañé a mí misma, pensando que mi nuera solo estaba practicando escribir el nombre de su esposo por diversión. Tiré el papel a la basura, y con él, la oportunidad de salvar a mi familia. Después de ese día, el ambiente en la casa cambió por completo. Mateo se veía cada vez más demacrado. Tenía ojeras oscuras y a menudo se sentaba en el porche,
fumando distraídamente. A altas horas de la noche, oía fuertes discusiones provenientes de su habitación. Oía a Mateo golpear la mesa con fuerza. No creas que no lo sé. Explícame las finanzas de la empresa. Y la respuesta de Valeria, aguda y desafiante. No me acuses falsamente. Hago todo por esta casa. Quería intervenir, pero luego me detenía. Porque a la mañana siguiente, cuando salía a la cocina, los dos representaban una escena de felicidad tan perfecta que era espeluznante. Valeria reía mientras freía huevos. Mateo leía el periódico. Actuaban tan bien que pensé que había soñado la noche anterior. Estamos bien, mamá. Son solo asuntos de trabajo, dijo Mateo cuando vio mi preocupación. Miré a mi hijo, con el corazón dolorido. Sabía que estaba sufriendo, pero elegí permanecer en silencio. Ahora, sentada bajo el frío alero de la iglesia, uniendo todas las piezas, me doy cuenta de lo estúpida que he sido. El sigilo de Valeria, la firma temblorosa y falsa, la demacración de Mateo y su ira reprimida, todo eran presagios de la tragedia de hoy. Y entonces, mis recuerdos me llevan a 3 días antes del accidente de Mateo. Era un miércoles por la noche, inusualmente tranquilo. Valeria dijo que no estaría en casa, que tenía que visitar a su madre enferma en las afueras de la ciudad. La gran casa nos quedó solo a mi hijo y a mí. Preparé pozole, el plato favorito de Mateo desde su infancia. El aroma del maíz cocido a fuego lento llenaba la pequeña cocina, mezclado con el olor a orégano seco, creando una falsa sensación de calidez en medio del ambiente frío que envolvía a nuestra familia. Mateo se sentó frente a mí. Comía muy despacio, levantando la cuchara de sopa y volviéndola a bajar. Su rostro estaba demacrado, con una barba incipiente como alguien que no ha dormido en días. Bajo la tenue luz amarilla del comedor, vi claramente la inquietud que bailaba en sus ojos. De repente, Mateo soltó la cuchara. Extendió la mano sobre la mesa y apretó mi mano arrugada. Su mano estaba helada y temblaba. Mamá. Su voz era ronca, como el susurro de alguien acorralado. ¿Qué pasa, hijo? ¿No está buena la sopa? Le pregunté preocupada. Mateo negó con la cabeza, apretando mi mano aún más fuerte, como si temiera que me fuera a escapar. Mamá, escúchame. Acabo de transferir 20 millones de pesos a una cuenta de ahorros secreta a tu nombre. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Me quedé atónita. Casi se me cae la servilleta. 20 millones de pesos. Eso era una fortuna. Todo el efectivo que Mateo había ahorrado a lo largo de los años. ¿Qué estás haciendo, Mateo?, exclamé, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Por qué me transfieres tanto dinero? ¿Hay algún problema con la empresa? Miró a su alrededor como si temiera que alguien nos escuchara, aunque solo estábamos los dos en casa. Luego bajó la voz tanto como pudo, enfatizando cada palabra. Es solo para estar a salvo, mamá. Guárdalo. Considéralo tu fondo de jubilación. Y recuerda bien lo que te digo. No le digas absolutamente nada a Valeria sobre este dinero. Pase lo que pase, no se lo digas. ¿Por qué? ¿Me están ocultando algo? Insistí. El miedo comenzaba a apoderarse de mí. Mateo evitó mi mirada. Bajó la vista hacia el tazón de sopa ya fría. Sospecho que hay problemas con los libros de la empresa. Me temo que me congelen los activos, así que te lo transferí temporalmente. No te preocupes demasiado, solo mantén el secreto. Esa noche, Mateo me abrazó durante mucho tiempo antes de irse a dormir. Fue un abrazo tan fuerte que me dejó sin aliento. Un abrazo que presagiaba una despedida final. Y entonces, el destino golpeó exactamente 3 días después. La mala noticia llegó en una tarde de sol abrasador. El teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa. Al otro lado de la línea, la voz fría y profesional de un policía. ¿Es usted Consuelo García? Lamentamos informarle. El coche de su hijo, Mateo García, ha sufrido un accidente en La Rumorosa. Los frenos fallaron en una pendiente. El impacto fue demasiado fuerte. Murió en el acto. El mundo se me vino abajo. El teléfono se me cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo de baldosas. Mis oídos zumbaban. Ya no oía nada más que el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. En la comisaría, estaba como loca. Grité, lloré, me abalancé sobre el oficial de servicio, agarrándolo por la camisa. No fue un accidente. Mi hijo no pudo haber muerto así. Era un conductor cuidadoso. Llevó el coche a revisión hace 3 días. El policía, corpulento y con un bigote espeso, me miró con una mezcla de lástima e indiferencia. Me entregó el informe del lugar de los hechos. Cálmese,
Señora, hemos revisado el coche. El sistema de frenos era demasiado viejo. Es normal que el cable del freno se rompiera. La Rumorosa es conocida como la carretera de la muerte. Cada año hay decenas de accidentes. No, deben investigar, grité, recordando los 20 millones de pesos y la expresión de miedo de Mateo esa noche. Mi hijo sabía que estaba en peligro. Me transfirió todo su dinero para huir de alguien. Alguien debió haberlo dañado. Deben revisar el coche de nuevo. Pero mi desesperación solo fue recibida con sacudidas de cabeza de fastidio. El policía me dio una palmadita en el hombro, con un tono como si estuviera consolando a un niño. Señora, está sufriendo demasiado y está pensando cosas raras. ¿Quién querría hacerle daño a su hijo? Es un accidente de tráfico claro como el día. Vaya a casa y ocúpese de los arreglos funerarios. No me creyeron. Nadie le cree a una anciana que ha perdido la cabeza por la muerte de su hijo. La ley necesita pruebas, y yo solo tenía un presentimiento. Me fui a casa, abatida, con las cenizas de mi hijo en mis brazos y el corazón helado. Y ahora, sentada bajo el alero de la iglesia en medio de este aguacero, después de que Valeria me echara de casa, las piezas sueltas del rompecabezas de repente encajan para formar una imagen de la horrible verdad. ¿Por qué Valeria trajo a su amante y a un abogado justo después del funeral? ¿Por qué se apresuró a echarme en medio de la noche? ¿Por qué registró frenéticamente mi habitación antes de tirar mis cosas? No solo quería la casa, estaba buscando el dinero. Seguramente Valeria revisó la cuenta de Mateo después de su muerte y descubrió que estaba vacía. Los 20 millones de pesos habían desaparecido. Sabía que Mateo solo podría habérmelos transferido a mí. Mateo transfirió el dinero para proteger sus activos. Mateo murió en un accidente por fallo de frenos poco después. Valeria se apoderó de la casa inmediatamente y registró mis pertenencias. Nada de esto fue una coincidencia. Fue un complot despiadado. Mi hijo había sentido el aliento de la muerte de su propia esposa e intentó proteger a su madre con sus últimas fuerzas. Mateo. Levanté la cara al cielo, dejando que la lluvia se mezclara con mis lágrimas para lavar mi debilidad. Moriste en vano. Lamento no haberme dado cuenta antes. Suelen decir que el corazón de una madre tiene razones que la ley a veces no puede entender. Elegí creer en mi intuición, aunque el mundo entero pensara que estaba delirando. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido un presentimiento muy fuerte sobre algo malo, que otros descartaron, pero que al final la verdad demostró que tenían razón? Compartan sus historias en los comentarios para que podamos reflexionar juntos. La lluvia de anoche finalmente cesó, dejando charcos de agua en el asfalto agrietado. Pasé una noche sin dormir en un motel miserable en las afueras. La habitación olía a humedad y el ventilador de techo chirriaba como si fuera a caerse en cualquier momento. Me senté en el borde de la cama, agarrando con fuerza mi teléfono y mi cartera, todo lo que me quedaba en la vida. No me atrevía a cerrar los ojos, temiendo que si lo hacía, tendría pesadillas, o peor aún, me robarían mi última esperanza. Cuando los débiles rayos del sol de la mañana se colaron por la rendija de la ventana polvorienta, dejé la habitación y tomé un taxi. Mi destino no era la comisaría, sino una pequeña casa escondida detrás de unas bugambillas vibrantes en el casco antiguo. Era la casa de don Ramiro. Ramiro era el mejor amigo de mi difunto esposo, un ex detective experimentado que había pasado su juventud enfrentándose a los rincones más oscuros de esta ciudad. Desde que mi esposo falleció, nos visitaba a menudo, tratando a Mateo como a su propio hijo. Me paré frente a la puerta, respiré hondo para calmarme, y luego toqué el timbre. La puerta de madera se abrió. Apareció don Ramiro. A sus 60 años, todavía conservaba una figura robusta, con ojos brillantes bajo unas cejas pobladas y canosas. «¿Consuelo?», exclamó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver mi aspecto demacrado, mis ojos hinchados y mi maleta manchada de barro. «Dios mío, ¿qué te ha pasado? Entra, rápido». Me guió a la sala de estar, que olía a café recién hecho y estaba llena de estanterías repletas de viejos expedientes. Después de ponerme una taza de agua tibia en las manos, se sentó frente a mí, con voz grave pero llena de preocupación. «Cuéntame, Consuelo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vagas por las calles a estas horas?» Sostuve temblorosamente la taza de agua. El calor calmó mis temblores. Empecé a contarle. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Le hablé de la notificación de desalojo, de la repentina aparición de Valeria con 2 hombres extraños. Describí al tipo tatuado llamado Gustavo, que había arrojado mis cosas a la calle con rudeza. Y finalmente, mencioné el nombre del abogado de traje. Se llama Rojas. El abogado Rojas. Al oír ese nombre,
La mano de don Ramiro, que sostenía una pipa, se detuvo en el aire. Sus pobladas cejas se fruncieron, formando una profunda arruga en su frente. «¿Rojas?», repitió, con voz grave. «¿Estás segura de que se presentó como Rojas, un hombre delgado, con ojos rasgados y gafas de montura dorada?» «Sí, era él. ¿Lo conoce?», pregunté, con el corazón acelerado. Don Ramiro dejó la pipa sobre la mesa. El ligero golpe en el cenicero sonó seco. Suspiró. Su mirada se volvió fría como el acero. «Lo conozco demasiado bien. En los círculos policiales y del AMPA de esta ciudad, ¿quién no conoce la reputación del buitre Rojas?». Se levantó y caminó por la habitación. Su voz resonaba con indignación. «No es un abogado legítimo, Consuelo. Es un buitre que se alimenta de cadáveres. Se especializa en falsificar documentos, legalizar disputas de tierras ilegales y lavar dinero para pequeñas pandillas. He intentado meterlo en la cárcel varias veces, pero es muy astuto. Siempre sabe cómo eludir la ley y borrar sus huellas». Al oír esto, un escalofrío me recorrió la espalda. Así que era cierto. Mi instinto tenía razón. Ese papel de transferencia era falso. «Ramiro», le agarré la mano con fuerza, con la voz ahogada pero firme. «Si es un estafador, entonces el papel de transferencia de la casa que presentó debe ser falso. Mateo nunca lo firmó. Ya había visto esa firma temblorosa antes». Le conté sobre el papel arrugado en la basura, sobre los 20 millones de pesos secretos que Mateo me transfirió y sobre la espeluznante coincidencia entre el accidente de coche y la llegada de Valeria para apoderarse de la casa. Don Ramiro escuchó atentamente. Su rostro se endureció. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera analizando cada dato con la agudeza de un investigador experimentado. «Ese chico, Mateo», murmuró. Sintió el peligro. «Transfirió el dinero para protegerte, y esa podría ser la razón por la que actuaron». Se volvió para mirarme directamente a los ojos, con voz seria. «Consuelo, ¿te das cuenta de la gravedad de esto? Si tu teoría es correcta, no se trata solo de un fraude para apoderarse de una propiedad. Es un asesinato meticulosamente planeado». Las dos palabras asesinato planeado resonaron en la silenciosa habitación, haciéndome temblar. Pero extrañamente, ya no sentía el miedo de anoche. En su lugar había una ira hirviente. «Lo sé, Ramiro, por eso vine a buscarte. La policía local desestimó mi declaración. Lo consideraron un accidente. Necesito que me ayudes a reinvestigar la muerte de mi hijo. Necesito desenmascarar a esos desgraciados». Don Ramiro me miró durante un largo rato. En sus ojos, vi la compasión transformarse gradualmente en admiración. Asintió con decisión. «De acuerdo, le debía la vida a tu esposo hace años. Ahora es el momento de pagar mi deuda con tu familia. Te ayudaré». Fue a un armario, sacó una llave de coche y un viejo cuaderno. «Pero Consuelo, debes recordar esto. Nuestros oponentes no son simples. Por un lado está Rojas, que conoce la ley y es infinitamente astuto. Por otro lado está Gustavo, por tu descripción. Definitivamente está involucrado con el AMPA o algo peor. Y tu nuera. Ella es la serpiente más peligrosa porque conoce bien a tu familia». Se acercó a mí y bajó la voz. «Debemos actuar con extrema cautela. No debes dejarles saber que sospechas o que tienes ayuda. Con gente como Rojas, si se entera de que estamos desenterrando el caso, no dudará en usar cualquier medio para silenciarnos». Asentí, apretando los puños. «Ya no tengo nada que perder, Ramiro. Perdí mi casa, perdí a mi hijo. Ahora solo me queda esta vieja vida. Si tengo que cambiar mi vida para que paguen por sus crímenes, estoy dispuesta». «No digas eso», me tranquilizó Ramiro, dándome una palmada en el hombro. «No moriremos. Lo sacaremos a la luz. Primero, necesitamos pruebas concretas, no especulaciones». Sirvió más café en la taza. El vapor se elevaba. «Hoy iremos al taller donde Mateo llevó su coche a revisión por última vez. Quiero saber exactamente cómo fallaron esos frenos y quién los tocó. Un coche no pierde los frenos justo después de una revisión, a menos que haya habido una intervención humana». Miré al viejo amigo de mi esposo. Mi corazón se llenó de una gratitud infinita. En medio de la tormenta de mi vida, cuando todos me dieron la espalda, todavía había una mano extendida para sostenerme. Bebí el agua de un trago, sintiendo como si me hubieran infundido una fuerza invisible. Me levanté, me arreglé la ropa y me sequé las últimas lágrimas de las mejillas. «Vamos, Ramiro, estoy lista». La vieja camioneta de don Ramiro rebotaba en el camino de tierra polvoriento, llevándonos al taller de Esteban en el extremo sur de la ciudad.
El olor a aceite de motor quemado y el sonido metálico de los golpes resonaban por todas partes, un ambiente ruidoso que, sin embargo, me hizo sentir más alerta que nunca. Esteban, el dueño del taller, era un hombre de mediana edad y corpulento, con un mono de trabajo manchado de grasa. Al oír que Mateo había muerto por un fallo en los frenos, se le cayó la llave inglesa de la mano al suelo de hormigón. El sonido metálico y seco nos sobresaltó a todos. Esteban palideció y tartamudeó. No, imposible. Señora Consuelo, tiene que creerme. Llevo 20 años en este oficio. El coche del joven Mateo lo revisé con sumo cuidado. El sistema de frenos, las pastillas, el líquido, todo estaba perfecto cuando salió de aquí. Lo juro por Dios. Ramiro le puso una mano en el hombro a Esteban para tranquilizarlo. Cálmate, Esteban. No hemos venido a acusarte. Solo queremos saber si alguien más tuvo acceso a ese coche. Esteban se secó el sudor de la frente con un trapo andrajoso, tratando de recordar. De repente, sus ojos se iluminaron. Sí, hubo alguien. Ese día, después de que terminé la revisión y dejé el coche en el patio trasero para que el joven Mateo lo recogiera, vino un hombre. Dijo que era primo de Mateo y que Mateo le había pedido que revisara el coche antes de venir a buscarlo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Mateo no tenía primos en esta ciudad? ¿Cómo era ese tipo? Pregunté con insistencia, con la voz quebrada por la emoción. Era alto, de piel morena, con aspecto bastante rudo. Ah, y tenía muchos tatuajes en el brazo. Estuvo jugueteando debajo del coche unos 15 minutos y se fue justo antes de que llegara Mateo. Ramiro y yo nos miramos. En mi mente apareció inmediatamente la imagen del matón que me había echado a la calle la noche anterior. Esteban, ¿tienes cámaras de seguridad en el patio trasero?, preguntó Ramiro rápidamente. Sí, pero la imagen es un poco borrosa. Déjame que te la muestre. Los tres nos apiñamos frente a la pantalla de un viejo ordenador polvoriento en la pequeña y estrecha oficina. Esteban tecleó en el teclado, rebobinando la cinta de vídeo de ese día. En la pantalla parpadeante, apareció una figura. Llevaba una camiseta de tirantes y una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Aunque la imagen no era nítida, su andar arrogante y los intrincados tatuajes de sus bíceps eran inconfundibles. Me tapé la boca para reprimir un grito de horror. Es él, Gustavo. Es el amante de mi nuera. En la cinta, Gustavo miraba a su alrededor y luego se metía rápidamente debajo del coche. Hizo algo debajo del vehículo con una destreza aterradora. Luego salió, se sacudió las manos y se fue con una expresión de suficiencia. Ramiro entrecerró los ojos, su rostro se endureció. Sacó su teléfono y llamó inmediatamente a un antiguo colega de la División de Archivos Criminales. Hola, Pedro. Necesito que compruebes un nombre. Gustavo, probablemente un mecánico o un reparador de coches, con antecedentes penales. Rasgos identificativos. Muchos tatuajes, corpulento, opera en la zona sur. Tras unos tensos minutos de espera, la voz del otro lado de la línea resonó clara en el silencio. Aquí está, jefe. Gustavo Morales. Es un mecánico clandestino, con 2 condenas anteriores por agresión y daños a la propiedad. Es conocido en el AMPA por aceptar encargos para tunear coches para carreras ilegales o sabotear los coches de la competencia. Ramiro colgó y se volvió hacia mí. Se había encontrado la última pieza del rompecabezas del crimen. Respiró hondo. Su voz se hizo grave, analizando cada acontecimiento con una lógica escalofriante. Consuelo, ahora todo está claro. Esto fue una trampa mortal. Dibujó un círculo con el dedo sobre la mesa polvorienta. Primero, Valeria llevaba tiempo engañando a Mateo con este Gustavo. No es su nuevo novio como ella lo presentó. Solo alguien de su oficio como él sabría cómo cortar el cable del freno de forma tan sofisticada como para crear una escena falsa que pareciera un accidente normal. Me estremecí. Así que mientras mi hijo trabajaba duro para mantener a su familia, su adúltera esposa conspiraba con su amante matón para asesinarlo. Ramiro continuó, con voz firme. Segundo, cuando Mateo descubrió la traición o sospechó algo, transfirió en secreto sus bienes, los 20 millones de pesos, a ti. Probablemente Valeria se olió que Mateo iba a divorciarse o a echarla a la calle con las manos vacías. Así que decidió actuar primero. Le pidió a Rojas que falsificara los papeles de la transferencia de la casa un mes antes para legalizar la apropiación. Y Gustavo, él se encargó de enviar a Mateo a la tumba. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y saladas. Mi hijo,
Había tenido que enfrentarse a demonios con piel de cordero en su propia casa. Pero, ¿por qué?, pregunté entre sollozos. ¿Por qué me echaron con tanta prisa? ¿Por qué no esperaron unos días para no levantar sospechas? Ramiro me miró con complicidad. Por el dinero, Consuelo. Piénsalo. Justo después de la muerte de Mateo, Valeria debió de usar su derecho de herencia para comprobar la cuenta bancaria de su marido. ¿Y qué vio? Un cero rotundo. Los 20 millones de pesos se habían evaporado. Me sobresalté al recordar la expresión de locura de Valeria la noche anterior. Es cierto, seguro que descubrió que Mateo había transferido el dinero, pero no sabía a quién. Perdió una enorme cantidad de dinero en efectivo. La codicia y la desesperación la volvieron loca. Necesitaba el dinero inmediatamente para pagar deudas o repartirlo con sus cómplices. Por eso, tuvo que apoderarse de la casa inmediatamente para venderla o hipotecarla y recuperar algo. Su prisa, su brutalidad y su crueldad de anoche no fueron una coincidencia. Fueron las acciones de bestias acorraladas por el hambre. Me echaron para buscar el dinero y para apoderarse del único bien que quedaba, la casa. Miré la pantalla negra del ordenador, donde acababa de ver a Gustavo meterse debajo del coche de mi hijo. La ira que sentía en mi interior estalló, quemando todo el miedo y la debilidad. Malditos, golpeé la mesa. Mataron a mi hijo por dinero, y ahora quieren robarme mi último refugio. Tenemos la prueba más importante, dijo Ramiro, sacando el USB del ordenador de Esteban. Esta cinta demuestra que Gustavo manipuló el coche, y con sus antecedentes, la policía no podrá ignorarlo. Se volvió hacia Esteban. Señor Esteban, ¿estaría dispuesto a ser nuestro testigo? ¿A testificar que el coche estaba en perfectas condiciones hasta que apareció ese tipo? Esteban asintió repetidamente, con la cara roja de ira, al saber que su reputación profesional había sido mancillada por un asesino. Estoy dispuesto. Testificaré en el juicio. No podemos dejar que esos desgraciados se salgan con la suya. Salimos del taller cuando el sol estaba en su punto más alto. El calor abrasador de México parecía querer quemarlo todo, pero no podía igualar el fuego que ardía en mi corazón. Así que la máscara de dulzura de Valeria había caído, revelando una verdad tan cruel y escalofriante en mi propia casa. A veces, la persona más peligrosa no es la que te apunta con un cuchillo, sino la que te sonríe dulcemente a la espalda. En tu vida, ¿alguna vez has mirado atrás y te has dado cuenta de que has ignorado demasiadas señales de advertencia de alguien de confianza? Deja tu opinión. Quizás tu experiencia ayude a otros a evitar cometer los mismos errores dolorosos. Al salir del taller de Esteban con el USB que contenía la grabación de prueba en el bolsillo, regresamos a casa de don Ramiro. El aire en la camioneta estaba cargado de tensión. Apenas llegamos a casa, Ramiro llamó inmediatamente a Miguel, su hijo mayor, que trabajaba como secretario en la notaría de la ciudad. Gracias a la relación padre-hijo y a la antigua reputación de un ex policía, solo una hora después, Miguel nos envió un escaneo del expediente de transferencia de la propiedad que el abogado Rojas había presentado para robarme la casa. Don Ramiro imprimió la pila de documentos, los extendió sobre la mesa de roble y encendió la lámpara de escritorio. Mire de cerca, Consuelo. Esto es lo que usaron para echarla a la calle. Me puse las gafas de leer y me incliné para examinar cada letra de ese papel inanimado pero cruel. Mis ojos recorrieron las secas líneas legales y se detuvieron al final de la página. Allí, junto al sello rojo, estaba la firma de Mateo, Mateo García. A primera vista, se parecía a la firma de mi hijo en un 90%. Desde la inclinación, la altura de las letras hasta la forma de escribir la M mayúscula, un extraño no dudaría ni un ápice. Pero yo soy su madre. Fui yo quien le cogió de la mano para enseñarle a escribir sus primeras letras redondas cuando empezó el colegio. Conocía cada uno de sus pequeños hábitos que probablemente ni él mismo notaba. Entrecerré los ojos y acerqué la cara al papel. El recuerdo del papel arrugado en la basura volvió a mí, vívido y doloroso. Ramiro, susurré, señalando con el dedo tembloroso la línea que subrayaba el nombre. Esto es falso. 100% seguro que es falso. Ramiro enarcó una ceja, esperando. ¿Ha descubierto algo? Mire esta letra. Mi voz se endureció. Tiembla. Aunque el falsificador intentó escribir con mucho cuidado, en las curvas de las letras A y O, la tinta es más oscura y ligeramente quebrada. Es una señal de que estaba dibujando las letras, no firmando. Un hombre decidido como Mateo nunca firmaría de una manera tan vacilante. Respiré hondo y señalé el punto más crucial. Y lo más importante,
Mire esta línea de subrayado. Es una línea recta y firme, que va de izquierda a derecha, ligeramente descendente al final. ¿Y qué?, preguntó Ramiro. Mateo era zurdo, Ramiro. Levanté la vista hacia él, con los ojos encendidos. Mi hijo era zurdo de nacimiento. Al firmar, debido a la estructura de su muñeca, su línea de subrayado siempre tendía a subir ligeramente al final, nunca a bajar así. Esta línea horizontal y descendente es el hábito de una persona diestra. Cerré los ojos, imaginando la escena de Valeria sentada en el escritorio de su marido, con el bolígrafo en la mano derecha, intentando imitar la firma del hombre al que estaba conspirando para dañar. «Es Valeria», afirmé con rotundidad. «Esa chica es diestra. Fue ella quien firmó este papel. Mateo nunca firmó la transferencia de la casa. Todo fue una torpe farsa montada por esa nuera codiciosa y ese abogado buitre después de la muerte de mi hijo». Ramiro asintió. Sus ojos brillaban con admiración. «Excelente. Este detalle de la mano izquierda será un golpe mortal en el juicio. Un peritaje caligráfico lo aclarará fácilmente». Justo en ese momento, el viejo teléfono de mi bolsillo sonó, rompiendo el silencio. Me sobresalté y lo saqué para ver. Número desconocido. Pero mi instinto me dijo quién era. Miré a Ramiro. Me hizo una seña para que pusiera el altavoz y me quedara en silencio. Respiré hondo y pulsé el botón de contestar. «Hola», al otro lado de la línea, sonó la voz chillona y familiar, pero esta vez teñida de urgencia y amenaza. Era Valeria. «Vieja, ¿en qué agujero te estás pudriendo?», dijo sin saludar, con un tono lleno de desprecio. Tragué mi ira y respondí con la voz temblorosa de una anciana indefensa. «Valeria, estoy en un motel. Estoy sufriendo mucho, hija». «No me vengas con tus lloriqueos», me interrumpió bruscamente. «Escucha, no tengo mucho tiempo. El abogado Rojas dice que al expediente de transferencia de ayer le falta una firma de confirmación tuya en la sección de testigo. Eras la copropietaria de la casa antes de transferírsela a Mateo, así que necesitamos que firmes para completar el trámite de poner la escritura a mi nombre». Mi corazón latió con fuerza. Una firma de confirmación. En una fracción de segundo, mi cerebro se puso a toda marcha. Si ese papel de transferencia era legal y perfecto como dijo Rojas ayer, ¿por qué necesitaban mi firma ahora? Miré a Ramiro. Él estaba sonriendo, una sonrisa astuta. Escribió rápidamente en el papel frente a él. «Documentos falsos con un error legal. Tienen miedo». Lo entendí de inmediato. Rojas era un tramposo, pero conocía la ley. Sabía que el papel con la firma falsificada de Mateo tenía demasiadas lagunas. Si lo llevaba a la notaría para vender la casa o hipotecarla de inmediato, el notario podría detectar irregularidades en la fecha o la caligrafía. La única forma de limpiar este expediente falso era con mi firma de confirmación, la madre biológica y segunda heredera legal. Si yo firmaba una declaración que dijera «Estoy de acuerdo y doy fe de que Mateo transfirió la propiedad», entonces el papel falso se convertiría automáticamente en real. Se tragarían la casa legalmente sin que nadie pudiera demandarlos. Yo no entiendo muy bien, fingí dudar. ¿El abogado no dijo ayer que la casa ya era tuya? ¿Por qué necesita mi firma ahora? Al otro lado de la línea, Valeria gritó, revelando su impaciencia. «Vieja senil, te dije que es solo un trámite administrativo. ¿Vas a firmar o no? Si firmas tranquilamente, te daré un poco de dinero para que alquiles una habitación y sobrevivas. Si no». Su voz bajó, llena de amenaza. «Entonces no nos culpes a Gustavo y a mí por ser crueles. Ya sabes cómo es mi novio de temperamental. Las calles están llenas de coches. Es muy arriesgado, vieja». Una amenaza descarada. Se atrevió a usar la muerte para amenazarme, igual que habían hecho con Mateo. Pero esta vez no sentí miedo. Me pareció divertido. Una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Estaban desesperados. Necesitaban el dinero tan urgentemente que tuvieron que rebajarse a llamar a la vieja que acababan de echar el día anterior. Pensaban que yo seguía siendo una oveja estúpida. Valeria colgó. Puse el teléfono sobre la mesa. El temblor fingido desapareció por completo. Levanté la vista hacia don Ramiro, con los ojos secos y fríos. Volví a mirar la firma falsificada sobre la mesa. La letra temblorosa de Valeria, la línea de subrayado descendente de una persona diestra. Todo eso sería la sentencia que la enviaría a la cárcel. Pero primero, necesitaba atraerlos para que se expusieran por completo. Necesitaba que admitieran su culpa de su propia boca. «Consuelo», habló Ramiro. Su voz grave rompió el silencio.
Debes entender la psicología del enemigo en este momento. Valeria y sus cómplices tienen la sartén por el mango, pero también están muy hambrientos. Dio una calada a su cigarrillo, entrecerrando los ojos con cálculo. Se han apoderado del cascarón de la casa, pero la casa no se puede comer de inmediato. Para venderla o hipotecarla, necesitan tiempo para la tasación, necesitan trámites legales engorrosos. Pero estos buitres no tienen paciencia. He investigado más sobre Rojas. Tiene una gran deuda por perder en las carreras de caballos. Y Gustavo está siendo perseguido por sus acreedores. Necesitan dinero en efectivo, inmediatamente. Asentí, juntando las manos. Por eso se volvieron locos cuando vieron la cuenta de Mateo vacía. Continué. Y por eso Valeria se apresuró a llamarme para obligarme a firmar la confirmación. Quieren legalizar la casa lo más rápido posible para venderla y conseguir dinero. Exactamente, sonrió Ramiro, una sonrisa fría. Y ese es su talón de Aquiles. La codicia los cegará. Ahora, les lanzaremos un cebo que no podrán resistir. Me acercó el teléfono. Llama de nuevo. Dile que no solo estás de acuerdo en firmar el papel, sino que también quieres entregarles el dinero secreto. Conviértete en la anciana más patética, desesperada y estúpida del mundo. Muéstrales que han ganado por completo. Respiré hondo, tratando de controlar mi respiración acelerada. Tenía que actuar, tenía que convertirme en la Consuelo débil de ayer, no en la mujer que hoy empuñaba la espada de la justicia. Mi dedo tembloroso marcó el número. Cada tono largo sonaba como un martillo golpeando mi pecho. «Hola», sonó la voz de Valeria, brusca e impaciente. Tragué saliva y forcé mi voz para que sonara temblorosa, quebrada por el miedo. «Valeria, soy yo. Lo he pensado bien, hija». «¿Qué pasa ahora?», espetó ella. «¿No se suponía que venías mañana por la mañana? No me digas que has cambiado de opinión. Si te atreves a jugar conmigo...» «No, no, hija», la interrumpí apresuradamente, añadiendo algunos sollozos fingidos. «Soy vieja, y ahora en la calle no sé a dónde ir. Tengo mucho miedo. Quiero volver a casa. Firmaré lo que quieras. Solo déjame tener un lugar donde quedarme». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Probablemente estaba evaluando si estaba diciendo la verdad o no. Sabía que tenía que dar el golpe de gracia. Además, Mateo me dejó algo de dinero. Bajé la voz, susurrando, como si estuviera confesando un terrible pecado. Inmediatamente, oí la respiración emocionada de Valeria. «¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿Cuánto?». Su voz cambió por completo, aguda y ansiosa. «Él me transfirió 20 millones de pesos antes de morir», dije, haciendo que mi voz sonara deliberadamente ingenua. «No sé qué hacer con tanto dinero. Soy vieja, tener tanto dinero encima solo me preocupa que me roben», pensé. «Si les doy el dinero para que hagan negocios, ¿me querrán y me dejarán quedarme en la pequeña habitación de atrás de la cocina?». El pez había picado el anzuelo, y había picado muy hondo. La actitud de Valeria cambió 180 grados. De un tono chillón y hostil, pasó a uno tan dulce que me dio náuseas. «Oh, mamá, mi querida mamá», exclamó, con voz melosa. «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Por supuesto que sí. Esta es tu casa. ¿Quién se atrevería a echarte?». Ayer fue solo que Gustavo se enfadó demasiado. Ya lo regañé. Su descaro me revolvió el estómago. Ayer mismo me llamó vieja, senil y carga. Ahora, por 20 millones de pesos, de repente volvía a ser su querida mamá. «¿De verdad, hija?», fingí alegría. «Entonces, ¿llevo el dinero mañana? Pero tengo mucho miedo. Gustavo y el abogado Rojas, ¿no me harán daño?». «Claro que no, mamá», se rió Valeria. «Tú trae el dinero. Mañana por la mañana, los tres te estaremos esperando en casa para recibirte. Firmaremos los papeles y contaremos el dinero juntos. Todo saldrá bien, somos una familia. Familia». Esas dos palabras saliendo de su boca sonaban tan sucias. «De acuerdo. Estaré allí a las 9 de la mañana. Esperadme, por favor». «Claro que sí, mamá. Te prepararé un té caliente. Que duermas bien, mi amor». Dejé el teléfono sobre la mesa como si me deshiciera de algo sucio. Una sensación de asco recorrió mi cuerpo. Rápidamente cogí un vaso de agua y me lo bebí de un trago para quitarme el sabor amargo de la garganta. «Lo has hecho muy bien, Consuelo», asintió Ramiro con aprobación. Sus ojos brillaban de satisfacción. «Has dado en el clavo de su codicia insaciable. Con 20 millones de pesos en efectivo y la firma para legalizar la casa, se reunirán todos. Los tres buitres se juntarán para devorar la deliciosa presa, y ahí es cuando serán más vulnerables».
Ramiro se levantó y se dirigió al viejo teléfono de disco de la esquina. Marcó un número, no con prisa, sino con un ritmo firme y solemne. «¿Rico? Soy yo, Ramiro». Al otro lado de la línea sonó la voz ronca y fuerte del jefe de policía Rico, uno de los pocos hombres íntegros en los que Ramiro confiaba. «Hola, ex jefe. ¿Qué pasa para que me llames a estas horas? Tengo un gran regalo para ti, Rico. Un caso completo. Falsificación de documentos, apropiación indebida y asesinato». Ramiro me miró y luego continuó hablando por el teléfono, con voz firme. «Tengo pruebas de quién saboteó el coche en el accidente de la Rumorosa hace 3 días. Es Gustavo Morales. Y también pruebas de la falsificación de documentos de propiedad del abogado Rojas. Necesito que prepares un equipo de arresto para mañana por la mañana». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, seguido de un golpe entusiasta en la mesa. «¿Rojas? ¿Por fin le hemos pillado? Gustavo Morales está en mi radar por carreras ilegales». «De acuerdo, Ramiro. ¿Cómo quieres proceder?» «A las 9 de la mañana, en la casa de la señora Consuelo García. Se reunirán allí para realizar la última transacción ilegal. Quiero que tus hombres se aposten alrededor, pero que no entren de inmediato. Necesitamos pillarlos infraganti mientras coaccionan a la víctima y reciben el dinero. Le pondré a la señora Consuelo un dispositivo de escucha y una cámara». «Entendido. Yo mismo dirigiré la operación. No dejes que le pase nada, Ramiro. No te preocupes. Es más valiente de lo que todos pensamos». Ramiro colgó. Se volvió y puso sobre la mesa un collar con un colgante de piedra negra. «Esta es una cámara oculta, Consuelo. Transmitirá imágenes en directo a Rico y a mí desde fuera. Póntela». Cogí el collar, sintiendo su peso. No era solo un dispositivo tecnológico, eran los ojos de la justicia. «Ramiro», pregunté, con la voz quebrada, «¿crees que Mateo nos está viendo?» Ramiro miró por la ventana, donde la luz de la luna intentaba atravesar las densas nubes. «Él siempre ha estado ahí, Consuelo. Fue él quien dejó esos 20 millones. Él te preparó el arma. Mañana solo tienes que apretar el gatillo». Esa noche me tumbé en el sofá de Ramiro, con los ojos abiertos mirando al techo. Me imaginé la escena de mañana. Tendría que entrar sola en la guarida del león, enfrentarme a los 3 criminales que mataron a mi hijo. Gustavo con sus puños brutales, Rojas con sus intrigas astutas, y Valeria, la serpiente venenosa con cara de ángel. ¿Miedo? Claro que sí. Mi corazón todavía latía deprisa al pensar en estar encerrada en una habitación con ellos. Un pequeño error y podría perder la vida antes de que la policía pudiera entrar. Pero ese miedo era demasiado pequeño en comparación con el dolor de perder a mi hijo y el odio que ardía en mi alma. Estaba dispuesta a apostar mi vida en este juego. Si te pusieras en mi lugar en esta situación tan precaria, ¿elegirías enfrentarte directamente al riesgo o buscarías una opción más segura? Me encantaría escuchar cómo lo manejarías en los comentarios de abajo. Ahora, acompáñame al final. A las 9 en punto de la mañana, me encontraba frente a la puerta de mi casa familiar, pero me sentía tan extraña como si estuviera a las puertas del infierno. El sol de la mañana iluminaba las vibrantes bugambillas del porche, pero no disipaba el frío que me recorría la espalda. Me llevé la mano a la piedra negra de mi collar. La cámara oculta que me había dado don Ramiro estaba funcionando. En algún lugar muy cercano, Ramiro y el jefe de policía Rico escuchaban cada una de mis respiraciones. «Mateo, vigílame», susurré, respirando hondo con valentía, y luego abrí la puerta de madera. La puerta no estaba cerrada con llave. Me estaban esperando. Al entrar en el salón, el fuerte perfume de Valeria me golpeó la nariz, ahogando el olor a humedad de los últimos días de lluvia. La escena que tenía ante mí era como un juicio, donde yo era la acusada y los 3 criminales eran los jueces. Valeria estaba sentada en el sillón del centro, con las piernas cruzadas y una expresión de triunfo indisimulada. El abogado Rojas estaba sentado a su lado, con la mesa llena de papeles y bolígrafos. Y Gustavo, el amante tatuado, estaba apoyado en el mueble bar, jugando con una navaja de muelle cuya hoja brillaba con el acero. Al verme entrar, Valeria se levantó. En lugar de la expresión hostil de ayer, me dedicó una sonrisa radiante, tan dulce que era falsa. «Oh, mamá, ya has llegado». Me preocupaba que no encontraras el camino de vuelta. Corrió hacia mí, intentando cogerme la mano. Me estremecí ligeramente, reprimiendo mi repulsión para no apartarle la mano. Estaba interpretando el papel de una anciana débil, que amaba la vida, temía a la muerte y estaba confundida por el dinero. No podía cometer ningún error. «Hola,
Hija, respondí, con la voz temblorosa, bajando la cabeza para ocultar mi mirada fría. Ya estoy aquí. El dinero. ¿Dónde está el dinero? Di una palmadita en el viejo bolso que sostenía con fuerza contra mi pecho. Era la señal de que el tesoro de 20 millones de pesos estaba dentro. Los ojos de los tres brillaron como los de un animal que ve a su presa. Gustavo se enderezó inmediatamente, guardó la navaja en el bolsillo y miró fijamente el bolso con ojos codiciosos. Rojas se ajustó las gafas. Su voz era tan suave como la mantequilla. Tranquila, señora Consuelo. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Antes de hablar de la reunión familiar, por favor, complete los trámites legales. Señaló el papel que había sobre la mesa de centro. Era el documento de confirmación de la transferencia que había preparado. Solo necesita su firma aquí, confirmando que está de acuerdo, y da fe de que el señor Mateo transfirió la casa a la señorita Valeria, y todo estará listo. Después, puede darle los 20 millones de pesos a la señorita Valeria para que los administre y mudarse a la habitación de atrás de la cocina. Así de simple. Me arrastré lentamente hacia la mesa. Gustavo se movió silenciosamente detrás de mí. Se paró bloqueando la salida, con los brazos cruzados. El sonido del cerrojo resonó detrás de mí. Mi vía de escape estaba cortada. Estaba en una jaula con bestias salvajes. Me senté en la silla, frente a Rojas. Me dio una costosa pluma estilográfica. Firme, señora Consuelo. No nos haga perder el tiempo. Cogí la pluma. Mis manos temblaban violentamente. No porque estuviera actuando, sino porque la ira reprimida hasta el extremo hacía reaccionar a mi cuerpo. Me incliné para mirar el papel. Las palabras bailaban ante mis ojos. Yo, Consuelo García, confirmo. ¿Confirmar qué? ¿Confirmar que le vendía mi alma al diablo? ¿Confirmar que la muerte de mi hijo no tenía sentido? No. Respiré hondo, sintiendo el aire entrar en mis pulmones, calmando mi corazón desbocado. De repente, mis manos dejaron de temblar. Apreté la pluma, no para firmar, sino como si sostuviera una daga. Mi repentino cambio de actitud hizo que Rojas frunciera el ceño. Se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no firmas? ¿A qué esperas? Me instó. Su voz comenzaba a volverse áspera. Valeria también se inclinó hacia adelante, impaciente. ¿Qué te pasa, mamá? Firma rápido para que podamos contar el dinero. ¿No quieres quedarte aquí? Levanté lentamente la cabeza. Ya no miraba el papel. No miraba a Valeria ni a Rojas. Me di la vuelta y miré directamente al hombretón que bloqueaba la puerta. Gustavo. Mi mirada ya no era la de una anciana senil. Era la mirada de una madre que ha perdido a su hijo. Una mirada que contenía una claridad y una ira capaces de quemar el infierno. Lo miré fijamente a los ojos y le pregunté, con voz firme y clara, sin un ápice de temblor. Cuando le cortaste los frenos al coche de mi hijo. Toda la habitación se quedó en silencio. Un silencio espeso y sofocante llenó el espacio, tanto que se podía oír el latido de los corazones. La sonrisa falsa de los labios de Valeria se desvaneció. Rojas se quedó petrificado. La pluma se le cayó de la mano sobre la mesa con un clic. Gustavo me miró con los ojos muy abiertos. La sorpresa era evidente en su rostro rudo. No esperaba que una anciana de pueblo pudiera hacer una pregunta tan letal. Sin darles tiempo a reaccionar, me levanté de un salto y tiré la pluma al suelo. Señalé con el dedo a los tres que estaban sentados allí y declaré solemnemente: no crean que no sé lo que han hecho. Son unos asesinos. Gustavo, fuiste tú quien se metió debajo del coche de Mateo en el taller de Esteban. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Cortaste los frenos para matar a mi hijo. Me volví hacia Rojas, el abogado cuyo rostro se había puesto pálido como la cera. Y usted, Rojas, ese papel de transferencia es falso. Mi hijo era zurdo. Su firma siempre iba hacia arriba. La firma de ese papel es de alguien diestro. Es tuya, ¿verdad, Valeria? Miré fijamente a mi nuera. Su hermoso rostro estaba ahora contorsionado por el miedo y la ira. El espeso maquillaje no podía ocultar el temblor de sus músculos faciales. ¿Creen que después de matar a mi hijo y echarme todo se acabaría? ¿Creen que soy tan estúpida como para traerles el dinero? No hay ni un céntimo. Solo hay unas esposas esperándolos. Mi declaración fue como un jarro de agua fría para quienes soñaban con la riqueza. Esta vieja bruja, rugió Gustavo. Su naturaleza de matón afloró al verse acorralado. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se hincharon. Se abalanzó, volcando la mesa de centro y haciendo volar los papeles. La vieja sabe demasiado. Lanzó un puño del tamaño de un martillo hacia mí. Retrocedí.
Tropecé con la pata de una silla, pero me mantuve en pie, sin pestañear. Sabía que la cámara estaba grabando. Cada una de sus acciones violentas en ese momento era su propia sentencia de muerte. Valeria se levantó de un salto. El pánico la convirtió en una bestia frenética. Sabía que todo se había descubierto. No había dinero, no había casa robada, y encima la habían pillado por asesinato. En su desesperación y crueldad extrema, gritó una orden que me heló la sangre. «Gustavo, acaba con ella, da igual. Le tomaremos las huellas dactilares después». Esas palabras resonaron en la habitación cerrada, crueles y definitivas. Quería matar a su suegra allí mismo, en ese mismo momento, para forzarla a poner sus huellas dactilares en los papeles. Su humanidad había sido completamente devorada por el demonio de la codicia. Gustavo obedeció, sacando la navaja de muelle de su bolsillo. La hoja salió con un clic, afilada y fría. «De acuerdo, si quieres morir, te concederé tu deseo». Se acercó a mí paso a paso, acorralándome en una esquina. Rojas se quedó temblando en un rincón, sudando a mares pero sin intención de intervenir. Él también quería que yo muriera para silenciarme. Me acorralaron contra la pared fría. Detrás de mí estaba la vieja estantería de mi marido. No había escapatoria. La hoja de Gustavo estaba en mi garganta. Podía oler el hedor a tabaco y el aura asesina que emanaba de él. Pero no tenía miedo a morir. Levanté la cabeza, mirando directamente a los ojos del asesino, todavía agarrando el collar de la cámara. «Hazlo», lo desafié. «Mátame, pero nunca escaparás». El brazo de Gustavo que sostenía el cuchillo se alzó, preparándose para dar el golpe de gracia. Valeria estaba detrás, con los ojos muy abiertos, esperando el momento del derramamiento de sangre. En ese instante de vida o muerte, la puerta principal detrás de Gustavo fue derribada por una fuerza tremenda. El sonido de la madera rompiéndose resonó con fuerza. «¡Policía!». Todos quietos. El grito de don Ramiro y del jefe de policía Rico sonó como un trueno en un cielo despejado. Gustavo se sobresaltó y se dio la vuelta. Aprovechando ese momento, usé toda la fuerza de una madre que defiende la justicia para su hijo. Lo empujé con fuerza en el pecho y corrí hacia la ventana. La policía de operaciones especiales irrumpió como una inundación. Los cañones negros de sus armas apuntaban directamente a los tres criminales. «Suelten las armas. Al suelo, ahora mismo». El salón era un caos. Los papeles volaban por el aire como mariposas blancas en un funeral. Gustavo, con el instinto de un animal salvaje acorralado, no se rindió de inmediato. Rugió como un salvaje y se dio la vuelta, todavía con la navaja afilada en la mano. Intentó correr hacia la ventana lateral para escapar. «No intentes huir». Don Ramiro, aunque mayor, todavía conservaba la agilidad de un ex-detective y se lanzó para hacerle una zancadilla. Gustavo perdió el equilibrio y tropezó. Inmediatamente, dos policías corpulentos se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo en el frío suelo. «Suéltenme, malditos, suéltenme». Gustavo se retorcía como un toro salvaje. Agitaba los brazos y las piernas, maldiciendo con el lenguaje más soez de la calle. Pero la fuerza humana no puede competir con el brazo de la ley. El sonido metálico de las esposas resonó. El frío metal se cerró sobre sus muñecas, sujetándolas a la espalda. El matón violento, que segundos antes intentaba quitarme la vida, ahora yacía aplastado en el suelo, con la cara contra las baldosas, respirando con dificultad. La navaja de muelle voló lejos, yaciendo inofensiva bajo la mesa. Mientras tanto, en la esquina de la habitación, el abogado Rojas intentaba una huida cobarde. Aprovechando el caos, recogió apresuradamente una pila de archivos de la mesa y retrocedió sigilosamente hacia la puerta trasera, con la espalda encorvada como una cucaracha que busca una grieta para esconderse. Su rostro de falso intelectual estaba ahora exangüe. El sudor le empapaba el cuello de la camisa blanca. «¿A dónde va, señor abogado?». La voz burlona de Rico resonó justo detrás de él. Rojas se sobresaltó y dejó caer su maletín. Yo no tengo nada que ver», tartamudeó Rojas, levantando las manos en señal de rendición. «Solo soy un asesor legal. Ellos me engañaron. No sé nada del asesinato ni de la extorsión». Rico se acercó, recogió el expediente falso del suelo, le quitó el polvo y sonrió con desdén. «No sabe nada. Entonces, ¿esta firma falsificada la hizo Dios? ¿Y qué hay de los mensajes de texto sobre el reparto del dinero de la venta de la casa en su teléfono? No se preocupe, le daremos tiempo de sobra para que se explique en la sala de interrogatorios. Por ahora, únase a su amigo».
Las segundas esposas se cerraron sobre las muñecas de Rojas. Se derrumbó. Sus piernas ya no lo sostenían. La arrogancia y la condescendencia del hombre de leyes habían desaparecido por completo, dejando solo el temblor de un criminal desenmascarado. Pero la más patética, la más dolorosa, era Valeria. Mi nuera estaba clavada en el sitio, junto al sillón donde acababa de sentarse como una reina. Vio a Gustavo inmovilizado en el suelo. Vio a Rojas esposado. Sus ojos se abrieron con pánico extremo. Cuando mi mirada fría y la de la policía se posaron en ella, Valeria rompió a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino un grito agudo de negación cobarde. Se arrodilló a los pies de Rico, aferrándose a las perneras de su pantalón. Las lágrimas y los mocos corrían por su rostro, arruinando su costoso maquillaje. «Policía, ayúdeme. Soy una víctima. Me obligaron». Lloraba y señalaba a Gustavo y a Rojas, con la voz quebrada. «Fueron ellos. Estos dos hombres me obligaron. Gustavo es un gángster. Me amenazó con matarme si no le obedecía y me apoderaba de esta casa. Tenía mucho miedo. Soy solo una mujer débil. No me atrevía a resistirme. No sé nada de la muerte de mi marido. Créanme». Gustavo, que yacía boca abajo en el suelo, oyó esas palabras y levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de odio. Rugió. «¿Qué estás diciendo? Serpiente venenosa. Fuiste tú quien me sedujo. Fuiste tú quien me dio las llaves del coche de Mateo. Fuiste tú quien me ordenó que me deshiciera de esta vieja. ¿Y ahora te atreves a culparme a mí? Cállate, animal», le gritó Valeria, despojándose por completo de su falsa dulzura. «Tú eres el asesino. No intentes arrastrarme contigo. Cállense los dos», gritó también Rojas, intentando salvar un último ápice de dignidad. «Señorita Valeria, usted me contrató para falsificar los documentos por 500,000 pesos. Todavía tengo la grabación de la llamada. No intente negarlo. Los tres cómplices, que momentos antes se llamaban mi amor y socio de confianza, ahora se atacaban como una jauría de perros salvajes peleando por un hueso podrido. Exponían los crímenes de los demás, revelando los rincones más oscuros y sucios de su conspiración justo delante de mí. Me apoyé en la pared, observando la caótica escena con una mezcla de asco y amargura. ¿Estos? ¿Eran estos los que habían metido a mi hijo en un ataúd frío? ¿Eran tan cobardes y despreciables? Rico hizo una seña a sus subordinados. Una mujer policía se acercó y le sujetó fríamente los brazos a Valeria por la espalda. El tercer y último par de esposas resonó. El frío sonido del metal puso fin a la tragicomedia de la codicia y la traición. Rico se situó en el centro de la habitación y declaró solemnemente. Su voz retumbó como la campana del juicio de la justicia. Gustavo Morales, José Rojas y Valeria García quedan detenidos por los delitos de asesinato del ciudadano Mateo García, falsificación de documentos de una organización, estafa para la obtención de bienes y amenazas de muerte. Se volvió hacia mí. Me quitó suavemente el collar con la cámara y lo levantó ante los tres criminales. Y no intenten negarlo. Cada una de sus acciones y palabras desde que entraron en esta casa, incluida la orden de asesinato de la señorita Valeria, ha sido grabada y transmitida en directo a la comisaría. Esta es una prueba irrefutable. Valeria miró el collar negro. Su rostro estaba exangüe. Comprendió que la puerta de su vida se había cerrado oficialmente. Se dio la vuelta lentamente y me miró. En sus ojos ya no había arrogancia ni agresividad, solo un profundo abismo de desesperación. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. «Perdóname. Me equivoqué. Miré a mi joven nuera, a quien una vez había amado como a mi propia hija, ahora esposada en su estado más patético. La ira que había ardido en mí durante días se calmó de repente, dejando paso a un vasto vacío. No sentía regocijo, no sentía alegría, solo sentía tristeza. Una profunda tristeza por la codicia humana. Me acerqué lentamente a Valeria. No la abofeté ni la insulté. Solo la miré directamente a los ojos y le dije, en voz baja pero con el peso de 1000 libras, «Valeria, puedo perdonarte por lo que me hiciste a mí, pero guarda esa disculpa para Mateo. Arrepiéntete ante el marido que te amó con todo su corazón y a quien asesinaste sin piedad. En cuanto a la ley no te perdonará». Me di la vuelta, sin querer mirar ni un segundo más. «Llévenselos», le dije a Rico. La policía se llevó a los tres criminales. Las sirenas resonaron, alterando la tranquilidad del vecindario. Los vecinos salieron a mirar, a señalar, a cotillear. Me quedé en silencio junto a la ventana, viendo cómo el coche de policía desaparecía tras la curva.
La casa volvió a su silencio habitual. Los papeles falsos estaban esparcidos por el suelo como confeti después de un funeral. Todo había terminado. Me senté lentamente en el viejo sillón de mi marido, sintiendo un cansancio abrumador extenderse por mi cuerpo. Cerré los ojos. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. ¿Lo ves, Mateo?, susurré al vacío. Lo he conseguido. Se ha hecho justicia. Los demonios han sido capturados. Pero qué victoria tan amarga. Había recuperado mi casa. Había recuperado la justicia. Pero nunca recuperaría a mi hijo. Afuera, las nubes oscuras se habían disipado. Un débil rayo de sol dorado atravesó las hojas, iluminando el suelo justo donde estaba sentada. Una extraña paz comenzó a invadir mi alma. La tormenta más grande de mi vida había pasado, dejando un rastro de destrucción, pero también abriendo un nuevo cielo para que yo comenzara a limpiar y a reconstruir mi vida. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico día. Esta tarde, el sol dorado baña la Ciudad de México, tiñendo de un suave color ámbar los viejos muros encalados. Estoy sentada con don Ramiro en un pequeño café al borde de la carretera, donde una vibrante bugambilla roja se mece con el viento. El aire a nuestro alrededor bulle de cotilleos. La noticia de la sentencia final del caso de la viuda y los 20 millones de pesos acaba de publicarse en la primera plana de los periódicos de esta mañana. La dueña del café, una mujer corpulenta y amable, me sirve más té mientras susurra, sin ocultar su satisfacción. Señora Consuelo, ¿lo ha oído? El tribunal acaba de dictar sentencia. Esa Valeria ha sido condenada a 25 años de prisión. El matón de Gustavo a 30 años por el cargo adicional de intento de asesinato con crueldad. Y el abogado corrupto de Rojas a 15 años y la inhabilitación permanente. Se lo merecen, esos desgraciados. Se siente satisfecha. Las miradas de algunos clientes del café se volvieron hacia mí. Esperaban una sonrisa de triunfo, una maldición, o al menos una muestra de satisfacción en el rostro de la mujer que una vez fue una víctima. Pero yo me limité a levantar en silencio mi taza de té de manzanilla, inhalando su suave aroma. Sonreí, una sonrisa tan ligera como la brisa. Gracias por la noticia. La ley es muy justa. Luego me volví hacia don Ramiro, que me miraba con calidez, y continué la conversación a medias. Ramiro, creo que deberíamos elegir pintura azul cielo para la nueva ala de aulas. Ese color ayudará a los niños a sentirse más tranquilos y esperanzados que el amarillo. Ramiro se rió y asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo. El azul del cielo de la libertad, como usted diga. Para mí, en este momento, esos números de 25 o 30 años son solo cifras sin sentido. Valeria, Gustavo, Rojas, pertenecen al pasado, a un capítulo oscuro que ya he cerrado. El odio es como beber veneno y esperar que el otro muera. Hace mucho tiempo que me arranqué ese veneno del alma. Un mes después, en el pobre suburbio de Santa Fe, donde los niños todavía corren descalzos sobre el polvo rojo, se celebró una solemne ceremonia de inauguración. Se retiró la tela que cubría la placa de roble, revelando las palabras cuidadosamente talladas. Escuela Primaria Mateo. Así es. Utilicé todo el dinero que mi hijo me dejó, los 20 millones de pesos, más el dinero de la venta de la casa llena de dolorosos recuerdos, para construir esta escuela. Mucha gente me llamó loca. Decían que era vieja, que por qué no me quedaba con el dinero y lo disfrutaba, que me comprara otra mansión junto al mar y viviera el resto de mi vida. Pero no lo entendían. La vieja casa había sido mancillada por la codicia. No podía vivir entre esas 4 paredes frías con los recuerdos de la traición. La vendí. Me mudé a un pequeño apartamento, lo suficientemente grande para una cama, un altar y una estantería. Eso era suficiente. El dinero que Mateo había ganado. Yo quería que siguiera viviendo, que siguiera creciendo y convirtiéndose en conocimiento, en las sonrisas de los niños pobres, no que se quedara muerto en un banco o se convirtiera en ladrillos sin vida. De pie en el podio de honor, mirando los cientos de rostros inocentes que esperaban ansiosos entrar en sus nuevas aulas, mi pecho se llenó de una emoción indescriptible. No era el dolor de la pérdida, sino el renacimiento. Me ajusté el micrófono. Mi voz ya no temblaba como el día en que me echaron de casa, sino que era resonante, cálida y llena de fuerza. Estimados padres y queridos niños, esta escuela lleva el nombre de mi hijo, Mateo. Él ha dejado este mundo, pero su corazón sigue latiendo en cada ladrillo, en cada página del libro aquí. No quiero hablarles de dolor o de injusticia, solo quiero decirles que a veces la vida los tirará al barro, les arrebatará todo lo que más aprecian.
Pero amigos míos, es de esas cenizas, si mantenemos nuestra fe y nuestra dignidad, donde crecerán los brotes más fuertes. Nunca se rindan al destino. Los aplausos resonaron como un trueno. Entre la multitud, vi a Ramiro de pie, levantando el pulgar, sus ojos brillaban. Esa tarde, cuando el crepúsculo púrpura descendió sobre el cementerio de la ciudad, fui a la tumba de Mateo. La tumba se encontraba humildemente bajo un jacarandá. Coloqué sobre ella una foto de la ceremonia de inauguración de esa mañana y un ramo de cempasúchil, la flor que guía las almas de los difuntos en nuestra cultura. El aroma acre y penetrante del cempasúchil se mezclaba con el olor a hierba quemada, creando una atmósfera de quietud y sacralidad. ¿Lo ves, Mateo?, susurré, acariciando la fría lápida. No me quedé con tu dinero, lo he convertido en miles de sueños para otros niños. Nunca serás olvidado. Estoy viviendo por los dos, de la manera más vibrante y significativa. La brisa de la tarde sopló, agitando los vibrantes pétalos naranjas. Me sentí ligera, sin resentimiento, sin arrepentimiento. Solo la profunda paz de alguien que ha atravesado una tormenta y ha encontrado un refugio en su alma. Me senté allí durante mucho tiempo, hasta que aparecieron las primeras estrellas en el cielo, y en ese silencio quiero enviarles a ustedes, que han seguido mi viaje lleno de lágrimas y sangre, mis últimas palabras de consejo, extraídas de mi propia vida tumultuosa. Queridos amigos, mi historia ha llegado a su fin, pero sus lecciones siguen siendo válidas para cualquiera de nosotros. A las madres, por favor, recuerden que amar a sus hijos es un instinto, pero amarse a sí mismas es sabiduría. Nunca entreguen todo su poder, sus bienes y su autonomía a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Antes de cerrar los ojos para siempre, guarden para sí mismas una vía de escape, un límite, un fondo de jubilación tanto material como espiritual. Una gran madre no es la que se exprime hasta la última gota de sangre, sino la que sabe vivir feliz para ser un apoyo sólido para sus hijos y nietos. Y a los hijos, a los que son los pilares de la familia como mi pobre Mateo, por favor, sean sensatos. Equilibrar la familia extensa y el hogar nuclear es un arte, pero nunca permitan que su cónyuge pisotee a sus padres. No se queden callados cuando vean señales de advertencia. No ignoren las pequeñas grietas en la relación. La debilidad y la confianza ciega a veces se pagan con la vida. Y sobre todo, la mayor lección es sobre la codicia y la naturaleza humana. La codicia es como el agua de mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Puede convertir a una nuera dulce en una asesina, a un abogado en un criminal y a una familia feliz en un infierno. Nuestro mayor enemigo a veces no es la persona que sostiene un cuchillo frente a nosotros, sino nuestra propia ingenuidad ante el mal que se esconde detrás de las sonrisas dulces. Si estás o vas a entrar en una relación, mira con atención, no los regalos que te dan, sino cómo tratan a los que son más débiles que ellos, cómo reaccionan cuando están en apuros y cómo hablan de los demás. Soy Consuelo. He perdido todo para aprender estas cosas, y tú, espero que las aprendas de mi historia, para que nunca tengas que experimentar un dolor similar. Vive con fuerza, con sensatez y con bondad, porque después de la lluvia, por muy devastadora que sea, el sol volverá a salir. La historia que acaba de escuchar ha cambiado los nombres de los personajes y los lugares para proteger la identidad de los implicados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que alguien en algún lugar se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Sinceramente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías por recuperar tu voz? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.